tiempo, la tranquila ciudad submarina de fondo de bikini estaba sumida en una inusual agitación. El crustáceo cascarudo, el restaurante dirigido por el codicioso Don Cangrejo, estaba en el centro de la tormenta. Los habitantes de fondo de bikini notaron que Don Cangrejo estaba actuando de manera extraña, y los rumores comenzaron a correr como el agua de mar. La historia comenzó cuando Don Cangrejo desenterró un antiguo mapa del tesoro que había pertenecido a su antepasado, el legendario Capitán Cangrejo. El mapa prometía riquezas más allá de la imaginación, un tesoro escondido en lo más profundo de las peligrosas fauces del abismo, una zona inexplorada y temida por todos en el fondo del océano. Don Cangrejo, conocido por su amor al dinero, se obsesionó de inmediato con la idea de encontrar este tesoro legendario. Convocó a sus empleados, Bob Esponja y Calamardo, y les anunció su plan audaz: embarcarse en una expedición para encontrar el tesoro del Capitán Cangrejo. Bob Esponja, siempre entusiasta y dispuesto a ayudar, aceptó la idea con entusiasmo. Pero Calamardo, más escéptico y preocupado por su seguridad, se mostró reacio. Don Cangrejo, ¿estás seguro de que esto es una buena idea? Las fauces del abismo son un lugar peligroso y desconocido. Podría ser peligroso para todos nosotros. Don Cangrejo, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar razones. Su codicia por el tesoro lo había cegado por completo. Va, Calamardo. No te preocupes por eso. Este tesoro es la clave para hacerme aún más rico. Bob Esponja y yo tenemos experiencia en aventuras peligrosas bajo el mar. ¿No es así, Bob? Claro, señor. Aventuras peligrosas es mi segundo nombre. Con su tripulación a bordo, Don Cangrejo zarpó en su barco hacia las fauces del abismo. A medida que se adentraban en las aguas desconocidas, la atmósfera se volvía más sombría y aterradora. Calamardo no podía evitar sentir un profundo temor por lo que podrían encontrar. Mientras tanto, la obsesión de Don Cangrejo por el tesoro crecía con cada ola que rompía contra el casco del barco. Sus ojos brillaban con avaricia mientras se acercaban al peligroso punto marcado en el mapa del tesoro. A medida que la expedición de Don Cangrejo, Bob Esponja y Calamardo avanzaba en las peligrosas fauces del abismo, la tensión a bordo del barco aumentaba. El oscuro y misterioso lugar les provocaba inquietud, pero Don Cangrejo estaba decidido a encontrar el tesoro del Capitán Cangrejo, sin importar las consecuencias. La tensión finalmente alcanzó su punto máximo cuando llegaron a una bifurcación en el camino submarino. El mapa del tesoro indicaba dos posibles rutas, y Don Cangrejo tenía una decisión importante que tomar. Don Cangrejo, mirando el mapa con avaricia: ha llegado el momento, muchachos. Debemos tomar una decisión. Calamardo, tú tomarás el primer camino, y Bob Esponja y yo seguiremos por el segundo. Calamardo miró a Don Cangrejo con preocupación. Sabía que las fauces del abismo eran un lugar peligroso y que separarse podría aumentar aún más los riesgos. ¿Estás seguro de esto, Don Cangrejo? Tal vez sería mejor que nos mantuviéramos juntos por seguridad. Nada de eso, Calamardo. La codicia me guía, y no puedo permitir que te interpongas en mi camino hacia la riqueza. Sigue tu camino y sigue las indicaciones del mapa. Calamardo, resignado y temeroso por su propia seguridad, tomó el primer camino según las indicaciones del mapa. Mientras avanzaba solo por el oscuro pasaje submarino, la sensación de soledad y peligro aumentaba en su interior. Por otro lado, Don Cangrejo y Bob Esponja continuaron por el segundo camino, con la avaricia y la emoción del tesoro guiándolos. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía aún más opresiva, y los sonidos extraños resonaban en las profundidades del abismo. Bob Esponja mantenía su actitud optimista, pero también comenzaba a sentir un inquietante presentimiento. Oye, Don Cangrejo, ¿no te parece que esto se está poniendo un poco raro? Va, no seas tonto, Bob. El tesoro del Capitán Cangrejo nos espera, y nada nos detendrá. Mientras tanto, Calamardo avanzaba solo por el primer camino, enfrentando peligros y desafíos que no había previsto. Se encontró con extrañas criaturas marinas y corrientes traicioneras que amenazaban con arrastrarlo aún más hacia lo desconocido. De vuelta en el segundo camino, Don Cangrejo y Bob Esponja se acercaban cada vez más al supuesto lugar del tesoro. La emoción en sus corazones era palpable, pero lo que no sabían era que el tesoro del Capitán Cangrejo estaba envuelto en una maldición antigua y terrible. Mientras los tres miembros del equipo seguían caminos separados, sus destinos se acercaban a un punto crítico en esta búsqueda del tesoro. Lo que les esperaba en las profundidades del abismo cambiaría sus vidas para siempre y desataría una serie de eventos que nadie podría haber anticipado.
El destino de nuestros amigos, Bob Esponja, Calamardo y Don Cangrejo, estaba a punto de dar un giro inesperado en su búsqueda del tesoro del Capitán Cangrejo. Cada uno de ellos enfrentaba desafíos y peligros en los oscuros pasajes de las fauces del abismo. Calamardo había seguido el primer camino indicado en el mapa del tesoro, y finalmente, vio una tenue luz al final de un túnel. Se apresuró hacia ella y, al emerger, se encontró en un vasto y oscuro abismo marino. Pero cuando miró hacia abajo, vio algo que lo dejó sin aliento. Un enorme montón de tesoros, brillando con la promesa de riqueza incalculable. Don Cangrejo, por otro lado, siguió el segundo camino y llegó al mismo lugar. Cuando vio el tesoro, sus ojos se iluminaron con avaricia, y sin dudarlo, se precipitó hacia el botín, ignorando por completo a Bob Esponja, quien se quedó atrás preparando sus cosas. Bob Esponja, mientras empacaba sus cosas, escuchó un ruido inquietante que parecía provenir de las profundidades del abismo. Se dio la vuelta a tiempo para ver cómo unas entidades oscuras emergían de las sombras. Eran criaturas viscosas y siniestras que se retorcían y se contorsionaban como si estuvieran hechas de pesadillas. Don Cangrejo, aún absorto en el tesoro, no se dio cuenta de la aparición de estas entidades malignas. Mientras Bob Esponja intentaba huir escalando las paredes de roca, la última roca que sostenía su peso se rompió, y estaba a punto de caer en las garras de las entidades. En ese momento de desesperación, Calamardo, quien había encontrado la salida y había visto la avaricia ciega de Don Cangrejo, no dudó en ayudar a Bob Esponja. Extendió una mano y agarró a su compañero Esponja justo a tiempo para evitar que cayera. Bob Esponja, súbete rápido. Bob Esponja, exhausto y asustado, se aferró a la mano de Calamardo, quien lo levantó y lo ayudó a salir del peligro inminente. Las entidades aullaron de frustración mientras veían a su presa escapar. Don Cangrejo, por otro lado, finalmente se dio cuenta de la presencia de las entidades cuando una de ellas lo agarró por la pierna. Gritó de terror y luchó desesperadamente, pero era demasiado tarde. Las entidades lo arrastraron hacia las profundidades del abismo, desapareciendo en la oscuridad con él. Bob Esponja y Calamardo escaparon de las fauces del abismo, exhaustos y traumatizados por lo que habían presenciado. Al regresar a Fondo de Bikini, enfrentaron la difícil tarea de contar la trágica historia de Don Cangrejo a sus amigos y vecinos. Con Don Cangrejo perdido para siempre, Calamardo asumió la responsabilidad del crustáceo cascarudo como el nuevo jefe. Aunque no era lo que había planeado, aceptó su nuevo papel con dignidad y se esforzó por mantener el restaurante a flote. La búsqueda del tesoro del Capitán Cangrejo había terminado en tragedia, pero dejó una lección importante. La avaricia y la obsesión por la riqueza pueden llevar a la destrucción. La vida en Fondo de Bikini siguió su curso, pero la memoria del tesoro maldito nunca será olvidada.